Muy buenas, Melissa. Buenos días. Estamos en Lorca, junto al río, porque creo que formas parte de un proyecto que trata de descontaminar el suelo. Sí. ¿En qué consiste? Pues el proyecto se titula Rehabilitación de un cauce fluvial contaminado por metales pesados mediante la técnica de fitoextracción. El objetivo principal del proyecto consiste en la rehabilitación paisajística y ambiental de un tramo del río Guadalentín contaminado por metales pesados como cromo, cobre y zinc. Y la técnica de rehabilitación consiste en la fitoextracción, que consiste en la extracción de metales por parte de las plantas, que los extraen y los absorben a través de sus raíces y los acumulan tanto en las raíces como en la parte aérea. Para el que no entienda, estáis descontaminando el suelo del cauce del río, pero ¿por qué se ha contaminado? ¿Cómo? El cauce del río está contaminado pues porque hace unos años por aquí pasaba el río Valentín, tenía un caudal que era más importante que lo que hoy en día, que actualmente está seco. Lo que pasa es que se asentaron industrias de curtido en las inmediaciones del cauce y también se construyeron embalses. Con la construcción de embalses, el caudal del río decreció, se quedó seco, solamente presentaba agua tras eventos lluviosos y la actividad agrícola que vertían sus residuos contaminados por metales pesados como cobre y como zinc. Bueno, pues yo represento al Ayuntamiento de Lorca en esta entrevista, que como veréis, bueno, es uno de los socios beneficiarios del proyecto y ha sido el municipio seleccionado para ejecutarlo, como podéis ver, en el río Guadalentín a su paso por el casco urbano de Lorca. Aparte de descontaminar el suelo del cauce del río, ¿qué más actuaciones vais a llevar a cabo? Bueno, pues en concreto el Ayuntamiento de Lorca ha realizado una de las actuaciones preliminares fundamentales en el proyecto, como fueron los estudios geotécnicos en el río, para conocer previamente las características e identificación del suelo, ¿no?, antes de ejecutar los próximos trabajos que había previstos. Otra de las actuaciones que llevamos a cabo y en varias anualidades es la recogida y transporte de la biomasa resultante de las siegas de las plantaciones que ha realizado la comunidad autónoma. Esa biomasa que permanece acumulada ahora mismo en el río Guadalentín será transportada a una cementera. Luego, otra de las actuaciones también muy importantes que vamos a realizar en breve es el itinerario paisajístico, que consiste en instalar una serie de paneles informativos explicativos del proyecto a lo largo de un itinerario y bueno, pues para darle un uso educativo, para realizar una serie de charlas técnicas. Muy buenas, Cándido. Hola, ¿qué tal? Estamos en el cauce del río Guadalentín, por el que ya no pasa agua. Hemos hablado con tus compañeras de la UPCT, del Ayuntamiento de Lorca. Estáis descontaminando este cauce con plantas autóctonas. Bueno, pues son 13 especies vegetales autóctonas que tienen la capacidad de fitoextraer los metales pesados que hay en el suelo. Vale, para el que no entienda, fitoextraer, ¿eso qué significa? Bueno, pues la técnica de la fitoextracción es la capacidad que tienen las plantas de absorber los metales pesados o los elementos minerales que hay en el suelo. Sin ser ningún experto, una planta que es un ser vivo, parece un poco extraño, ¿no?, que tenga la capacidad de absorber materiales pesados que son contaminantes. Sí, pero hay que pensar que todas las especies vegetales absorben elementos químicos que hay en el suelo y los metales pesados son elementos químicos. ¿Y qué hacen las plantas con esos elementos químicos? Pues las mueven hacia la parte aérea, hacia el tronco y las hojas. El elemento químico sigue siendo el mismo que hay en el suelo, pero cambia de ubicación. En vez de estar en el suelo, está en la planta y así puedes eliminarlo del suelo. Bueno, esta es una de las plantas que habéis plantado. Sí. Cuando esta planta absorbe los materiales pesados, se convierte en un elemento contaminado también. Pues sí. El objetivo final del proyecto es residuo cero, por lo tanto, una vez que la planta ha absorbido los metales pesados y los metales pesados forman parte del tronco y de las hojas, se siega estas plantas y se lleva a una planta cementera. ¿Cuántas plantas tenéis plantadas y en qué espacio y cuántas especies?
Bueno, pues este proyecto abarca una superficie de 9 hectáreas y tenemos plantadas 43.000 plantas de 13 especies distintas. Imagino que las tendréis muy bien localizadas, si luego hay que quitarlas. Sí, sí, tenemos planos de todas las especies, identificados cada uno con su color. Cándido, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Porque en principio esta zona es una zona inerte. Pues sí, bueno, el objetivo principal es descontaminar el cauce del río de los metales pesados, pero también es importante que se respete la vegetación espontánea. Y la gran cuestión, ¿por qué descontaminarlo? ¿Hay algún tipo de riesgo para la salud pública? Para la salud humana no hay ningún tipo de riesgo. El único riesgo que hay es medioambiental. ¿Cuánto tiempo llevan plantadas vuestras plantas y cuándo las extraeréis? Pues las primeras plantas se pusieron en el año 2015 y la última siega se hará en marzo del año que viene. Y las que están plantadas ahora mismo, que llevan 2 meses, ¿esas ya tienen materiales pesados en su savia, en su interior, asimilados? Sí, con el crecimiento de la planta lleva implícito la extracción de los metales pesados. ¿Cuánto tiempo lleváis con este proyecto y cuándo tenéis previsto terminarlo? Pues el proyecto se inició el 1 de octubre del año 2012 y la fecha de fin será 31 de marzo del año 2018.